Padre Cristo, vamos a platicar un momento la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Y en esta tarde quiero que leamos el libro de Job, capítulo 3 y su versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Los sinónimos de la palabra temor: pavor, espanto, miedo, pánico, horror, susto, inquietud, fobia. El texto que leemos dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Son palabras de Job. Recordemos qué es lo que le vino, para saber qué es lo que temía. Y podemos ver, nosotros lo sabemos, la historia de Job desde el capítulo 1. Los hijos de Job hacían cada día banquete. Y él lo primero que hacía en las mañanas era hacer un sacrificio. Temía que ellos hayan blasfemado, y en ese temor estaba que si ellos blasfemaban, el Señor los iba a acabar. En otras palabras, el temor de Job era que sus hijos murieran. Podemos darnos cuenta entonces que el temor no trae nada bueno. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos quitarnos el pánico. En ese tiempo, ¿verdad? No quiero que también seamos cristianos imprudentes. Tenemos que tener temor con prudencia. No podemos ser unos cristianos imprudentes, decir, no, Dios está conmigo. No se trata de eso tampoco. Tenemos el ejemplo claro de Jesús, que un día lo subieron a la cumbre más alta y el enemigo le dijo: tírate. Si eres verdaderamente hijo de Dios, tírate. Pero él era prudente, no lo hizo. No podemos hacer nosotros eso. Tampoco podemos de una valentía falsa. Hemos escuchado el acontecimiento de un pastor y aún de su propio hijo que aplicaron la palabra del libro de Marcos, donde dice que tomarán las serpientes de sus manos y no les morderá. Lo hicieron y murieron, porque no se trata de eso. Claro, nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos creído. De eso estamos seguros, y que el miedo se nos quite. Muchas veces hay cristianos que le tienen miedo a todo. Si aplicamos la palabra que estamos leyendo en esta tarde, dice: me ha acontecido lo que yo temía. Muchas veces el temor lo único que hace es llamar las cosas de las cuales tememos. Si tú le tienes miedo a la oscuridad, lo único que haces es llamar a la oscuridad. ¿Qué vas a hacer? Quitarte ese miedo a la oscuridad. Otros le tienen miedo a los bichos. ¿Qué vas a hacer? Quitarte ese miedo a los bichos. Porque si le sigues teniendo miedo, los estás atrayendo. Porque es lo que dice aquí: y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que tú temes, eso te va a venir. Proverbios capítulo 10 y su versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desea. Entonces, el temor lo único que hace es llamar las cosas a las cuales uno le tiene miedo. Yo sé que hay cristianos que entran en pánico. No debería ser así. Aún hay gente que las mismas noticias los están enfermando. Busca el libro de los Salmos, capítulo 112 y su versículo 7. Dice: no tendrá temor de malas noticias. Está hablando del justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Entonces, nuestra confianza debe estar en el Señor, porque si no aprendemos a confiar en el Señor, vamos a tener miedo aún de las malas noticias. Por eso es importante que el cristiano en ese tiempo, no estoy diciendo que no se informe, infórmese, pero no nos pasemos mucho tiempo en las noticias, porque eso no es bueno aún para nuestra salud. Mejor dedíquese un tiempo a leer la palabra del Señor. Aquí están las buenas noticias. Las noticias muchas veces nos hacen decaer, quitar nuestra confianza del Señor, y empezamos a tener miedo. Y hemos escuchado en este tiempo que aún los científicos, algunos doctores, ¿verdad?, nos están enseñando y diciendo que no tengamos miedo, porque el miedo hace que nuestro sistema inmunológico, ¿verdad?, baje las defensas. Por eso aún los mismos científicos los están enseñando: no tengas miedo, porque bajan tus defensas. No tendrá temor de malas noticias. ¿Qué noticias debemos tener nosotros? Esperando noticias mejores. Claro que somos humanos. Aún los apóstoles, ¿verdad?, en una ocasión tuvieron temor, pero el Señor siempre les dice: hombres de poca fe, ¿por qué temieron?
¿Qué es lo que hace el temor? El temor nos paraliza. Y a veces, como las noticias falsas, muchas veces nos atemorizan. Recuerdo la historia de Goliat. ¿Por qué estaba temeroso el pueblo de Israel? Porque un gigante se levantaba a decirles: si hay alguno entre ustedes que venga y pelee conmigo. Pero era un gigante, aproximadamente 3 metros. Nadie había peleado con él y estaban temerosos. El mismo Saúl estaba temeroso. Nadie se atrevía a mover. Entonces, ¿qué hace el temor? Nos paraliza. Hasta que hubo un muchacho que no tuvo temor. Pero ¿cuál era lo que influía en ese temor? Dice que 40 días estuvo diciendo: mañana y tarde. Los estuvo atemorizando. Mañana y tarde, mañana y tarde. Por 40 días. Eso es lo que hacen las malas noticias. Atemorizan. Nosotros no estamos llamados a tener temor. Nuestra confianza debe ser en el Señor. Cuando el temor nos paraliza, dejamos de hacer muchas cosas. Miren, en el libro de Lucas, en su capítulo 19, 20, dice: y también vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en mi pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? ¿Qué hizo el miedo? Lo paralizó. Dejó de hacer lo que tendría que haber hecho. Siquiera algo hubieras hecho. Pero muchas veces el miedo al fracaso no nos deja movernos. Hay gente que no consigue un empleo, el empleo que quisiera, aunque sabe, ¿verdad?, está capacitado para ese empleo, pero muchas veces el temor a una entrevista lo deja paralizado y se queda conforme. Te tienes que quitar el miedo. Hemos hablado, ¿verdad?, de que hay mucho en los templos. Hay muchos cristianos que solamente son oyentes. Muchos años llevan en las congregaciones, pero hasta el día de hoy no se han bautizado. ¿Por qué no se han bautizado? Una de sus respuestas de ellos es que tengo miedo. Es que ¿qué tal si fracaso? Y eso hace que se paralice y no cumpla lo que tenga que hacer. Si el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días, no debes de tener miedo. Si me estás escuchando, ¿verdad?, y eres una de esas personas que hasta el día de hoy no has querido entregarte a Cristo porque tienes miedo a fracasar, te invito a que lo aceptes. No vas a fracasar. Con Cristo no hay fracaso. Con Cristo solamente hay victoria. Este siervo dice que él no pudo entregar pues nada de ganancia por el talento, ¿verdad?, o por la mina que le habían dado. Y a nosotros se nos enseña entonces a no tener miedo. ¿Qué dijo Job? Lo que temía, eso me ha acontecido. Y me ha acontecido lo que yo temía. No tengas miedo al fracaso, porque si tienes miedo al fracaso, eso te va a venir. Hay gente que hasta el día de hoy no se ha casado. ¿Por qué no se ha casado? Porque dice: tengo miedo. Y ahí los ves. Quítate el miedo. Estás dejando pasar la oportunidad. Quizás ahí tienes a la muchacha que no has hablado hasta el día de hoy por miedo. Quizás ahí está el muchacho que no has querido hablar por miedo. Se te está yendo la oportunidad por miedo. Cree en el Señor. Miren, Jeremías capítulo 10, su versículo 2. Así dice el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Amén. Hay gente que se espanta. No le deben tener miedo. Hoy salió la noticia de que creo que en Cancún se escuchó un ruido en el cielo y muchos están espantados. Si tú, ¿verdad?, lo escuchas, no debes tener miedo. Al contrario, la palabra del Señor nos enseña, dice en el libro de Lucas, quiero que lo veamos, en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas,
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si hay señales en los cielos, a nosotros no debería espantarnos, no deberíamos tener miedo del sol, de la luna roja, del sol que va a aumentar su calor y todo eso. No nos deberían espantar a nosotros. A nosotros dice que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Quítate ese temor. Gracias al Señor, ¿verdad? Yo en mi vida puedo testificar que el Señor me ha ayudado a quitarme muchos miedos. Si yo no estuviera hablando en esta tarde contigo, el Señor obró. Yo, quizás por la enseñanza, yo lo puedo platicar de mí. Yo tenía muchos miedos, aún para platicar con alguien. ¿Cuántas veces, verdad, el Señor me ha ayudado a quitarme los miedos? En el Salmo capítulo 56 y su versículo 3, dice, en el día que temo, yo en ti confío. Como humanos, todos tenemos temores. Pero ¿qué vamos a hacer? En el día que temo, yo en ti confío. Que nuestra confianza sea el Señor solamente. Debemos aprender a confiar en el Señor, a poner toda nuestra confianza en Dios, en todos los aspectos. Yo sé que en estos tiempos hay temor de muchas cosas. Temor de enfermarnos, temor de la economía, temor del trabajo, que seas despedido y muchos temores. Pero en ese momento que entra el temor, lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar en Dios. ¿Cómo vamos a confiar? En su palabra. Él dejó escrito, dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Creer en lo que Él está diciendo para que ese temor se vaya. Porque si seguimos pensando, me va a pasar esto, me va a pasar, lo que tú temes, eso te va a venir. Isaías capítulo 8 y su versículo 12 y 13. Miren, porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Amén. No vamos a llamar conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Jesús lo dijo, que no debemos tener. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esas palabras tienen que estar siempre en nuestro ser. Entonces, el texto del inicio dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Y lo podemos ver tan simple o tan sencillo, verán en los ejemplos. Puedo poner un ejemplo. ¿Cuántas madres de familia a veces le dicen a sus hijos, te vas a caer, te vas a caer? ¿Y qué sucede? Se cae el niño. Porque es su temor de ella. Claro que si vemos que esté en la orilla de un segundo piso, pues eso por sí no es por tu temor, es por la imprudencia. Así que en esta tarde, que el Señor quite de nosotros todo temor. No sea que le tengas miedo. Los miedos son diferentes. Yo recuerdo un hermano que le tenía miedo a los ratones. Y un día dice que vio pasar un ratón y en su miedo agarró un zapato y lo tiró y en el nombre de Jesús y mató al ratón. El nombre de Jesús quita los temores. Él dijo, mis pasos doy, mis pasos dejo, no la doy como el mundo la da. La paz del Señor quita el temor. Las promesas del Señor quitan los temores. Por eso es importante que leas la palabra del Señor para que quite todos tus temores en el nombre de Jesucristo y que tu confianza sea solamente en Él. Que nuestra confianza sea solamente en Él. Él no va a fallar. Él no nos llamó al fracaso, Él nos llamó a la victoria, nos llamó al éxito. Sigamos creyendo en sus promesas. En el nombre de Jesucristo, Padre, en esta tarde, gracias por este momento. Que tu palabra que hemos leído, Señor, nos conforte, nos aliente. Estamos convencidos que es tu palabra la que sustenta, Señor, nuestras vidas. Que tu palabra trae buenas noticias, Padre. En el nombre de Jesucristo, en esta tarde, reprendemos todo espíritu de temor. Reprendemos todo espíritu de miedo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. La gloria sea solamente para ti.
Amén. Gracias, Jesús.